¿Cómo están? Gusto en saludarles. Durante las pasadas semanas hemos visto diversos aspectos del derecho romano, pero a continuación me gustaría hacer una recopilación de lo más importante, empezando por el gobierno. Bueno, el gobierno romano pasó por diversas etapas históricas, siendo estas básicamente tres: la monarquía, la república y el imperio. Aunque el imperio a su vez lo podemos dividir en dos partes: la diarquía o principado y lo que fue el imperio absoluto. Mientras que el derecho lo podemos dividir en cuatro fases. Ciertamente hay algunos autores que hacen algunas divisiones un tanto diferentes, sin embargo la gran mayoría concuerda con estas cuatro, que fueron la época arcaica, la preclásica, la clásica y la posclásica. A su vez, estas cuatro fases del derecho la podemos ubicar dentro de lo que fueron las etapas históricas del gobierno romano, siendo así que la época arcaica y preclásica del derecho la podemos ubicar dentro de lo que fue la monarquía. La época clásica del derecho romano la podemos ubicar en la primera fase del imperio, es decir, en la diarquía o principado, mientras que la época posclásica del derecho romano la podemos ubicar en la segunda etapa del imperio, es decir, en el imperio absoluto. Roma, como recordamos, se funda en el año 753 a.C. y Roma, junto con el imperio romano occidental, va a perdurar hasta el siglo V después de Cristo. Por lo tanto, la producción que se hace en ese lapso es grandísima. El derecho romano va a tener una gran evolución durante las cuatro épocas de las que mencioné anteriormente. Sin embargo, todo tiene un inicio. Y en un principio, la única fuente del derecho romano era la costumbre. Bueno, la costumbre, que para los romanos eran llamadas las mores maiorum, es decir, las costumbres de nuestros antepasados, era la primera fuente. Sin embargo, hay que hacer otra mención aquí importante. Los romanos se dividían en clases sociales, siendo que los patricios eran los privilegiados, los económicamente poderosos, los que tenían todos los derechos, mientras que los plebeyos era el sector poblacional más grande, sin embargo la parte desprotegida, la parte con pocos derechos. Claro que también fue una sociedad esclavista, pero recordemos que los esclavos no eran considerados como personas, sino como cosas en sí. Y bueno, ciertamente tenían la aspiración de poder ser libres. De hecho, existía un acto jurídico por el cual podían alcanzar esa libertad llamado manumisión, y si alcanzaban la libertad se les conocía como los libertos. Así también existían los clientes que eran un sector poblacional que originalmente eran libres, eran ciudadanos romanos, pero ciudadanos que por algún motivo se sometían al dominio de otra persona a cambio de la protección de esta. Bueno, retomando a los plebeyos querían más derechos, pero querían derechos que estuvieran por escrito. La presión y el empuje de los plebeyos origina que se cree en la ley de las 12 tablas, lo que es todo un avance para los plebeyos. En la ley de las 12 tablas, bueno, se establecen diversos derechos de tipo familiar, civil, etcétera, consagrado en cada una de esas tablas, las cuales además de ser un derecho escrito, fueron colgadas en lugares públicos, por lo que el acceso era para todos. A partir de esta época, bueno, el derecho romano evoluciona, cambia, surgen nuevos instrumentos como la jurisprudencia, etcétera. Pero finalmente Roma, a través de su evolución, va a alcanzar un máximo esplendor territorial. Esto se da en la época del imperio. Durante el imperio es tan vasto el territorio conquistado por los romanos que prácticamente tienen el control de casi toda Europa, el norte de África y una gran extensión de Asia. Incluso hay un emperador que en el siglo IV divide al imperio romano en dos, creándose así el imperio romano occidental, en donde estaba Roma junto con Europa y una parte de África, y el imperio romano oriental o imperio bizantino, que este tiene como capital Constantinopla o Bizancio, controla lo que son las regiones asiáticas y otra región del norte de África. Estos dos imperios van a ser independientes entre sí. De hecho, el Imperio Romano Occidental va a durar muy poco tiempo después de esta división, ya que en el siglo V es invadido por los pueblos bárbaros y es vencido, cayendo de esta manera a Roma junto con todo el Imperio Romano Occidental. Por su parte, el Imperio Romano Oriental, que está en la región asiática, va a subsistir 1000 años más. Ya que en Europa ha caído el Imperio Romano Occidental junto con Roma, no hay un imperio, no hay un control de que regule a todos los pueblos como pasaba antes con Roma. Y es aquí cuando surge la llamada Edad Media, época en la cual no hay un imperio dominante. Hay muchas ciudades poderosas, ciudades que muchas veces son enemigas entre sí, pero no hay un imperio que domine a los demás. Sin embargo, a pesar de que desaparece el Imperio Romano Occidental, en algunas regiones de Europa se seguía utilizando el derecho romano de alguna forma. ¿Por qué? Bueno, hubo algunos factores. Uno, porque se crearon las leyes romano-bárbaras. ¿Qué eran estas? Resulta que algunos pueblos bárbaros fusionaron sus costumbres bárbaras con el derecho romano, con algunas leyes, creando así las llamadas leyes romano-bárbaras, como el Código de Único del pueblo visigodo, entre otros, o el Código de Alarico, que también es otro ejemplo.
Mientras que en la parte oriental, en el siglo VI, hubo un emperador, Justiniano, que tenía la ambición de recuperar todas las glorias de Roma, de Roma. Por lo tanto, hizo una conquista militar durante algunos años de algunas regiones que estuvieron controladas por el Imperio Romano Occidental, incluso algunas regiones de Italia. Esta conquista, bueno, duró algunos años, pero en el ámbito jurídico hizo una gran aportación, ya que pudo compilar toda la producción romana denominando a esta el Corpus Juris Civilis. El Corpus Juris Civilis, por tanto, es la recompilación de lo que había hecho Roma, junto con algunas obras que también se desarrollaron durante el Imperio Romano Oriental. Este Corpus Juris va a trascender finalmente años más tarde en Europa, ya que durante el siglo XII se empieza a estudiar. Van a surgir algunas escuelas, como la de los glosadores, que tuvo como su fundador al maestro Ignario. Los glosadores fue una escuela que se dedicó al estudio del Corpus Juris y se llama glosadores porque decían glosas o comentarios en los márgenes o incluso en algunas hojas aparte sobre lo que era el Corpus Juris. Y con el paso del tiempo también surgieron otras escuelas, como la de los posglosadores o comentaristas, de tal forma que nuevamente es estudiado por las primeras universidades europeas el Corpus Juris y poco tiempo más tarde, cuando empiezan a surgir los primeros estados modernos, se va a retomar. La Edad Media va a durar hasta el siglo XV. Y después de esto va a surgir el Renacimiento. Y en el Renacimiento se retoma a lo griego y a lo romano, y entre otras cosas el aspecto jurídico. Posteriormente, con los estados modernos europeos, algunos de ellos van a hacer conquistas en otras partes del mundo, por ejemplo, España y Portugal, que van a conquistar gran parte de lo que hoy es Latinoamérica, y van a imponer sus sistemas jurídicos y costumbres. De tal forma que los sistemas jurídicos de estas nuevas naciones en aquella época, están totalmente influenciados por el derecho romano. Y es así como al imponer sus propias costumbres y su propio derecho, también establecen el derecho romano en estos países. Por su parte, el imperio bizantino, el imperio romano oriental, va a durar hasta el siglo XV. De hecho, hay algunos motivos por los cuales se acaba la Edad Media. Algunos de esos motivos son el descubrimiento de América y la caída del imperio romano oriental. Hasta aquí un poco una recapitulación de lo que hemos visto hasta el momento. Espero que esta plática haya sido de su grado. Gusto en saludarles. Hasta luego.